Hola, bienvenido al canal. En algunas ocasiones ya te hemos desmentido algún mito relativo a prácticas en el huerto y en este vídeo quiero desmentir 3 más. Estamos a finales de invierno, apenas queda una semana para que empiece la primavera. Mira qué día tan resplandeciente estamos teniendo. Los árboles ya lo notan, en el huerto también. Hay un montón de abejas trabajando en estas flores de aquí detrás. Me encanta estar hablándote en un día tan bonito como este. Existe la creencia de que remojar los guisantes, aunque quizás se pueda extender a todo tipo de semillas grandes, hace que germinen más rápido, que crezcan más rápido y por tanto que tengamos mayor cosecha. ¿Es esto cierto? Las semillas en su proceso de maduración pierden agua y así entran en una especie de proceso de hibernación, digamos que se quedan paradas en el metabolismo. Cuando una semilla entra de nuevo en contacto con el agua, se desencadenan toda una serie de reacciones que la activan y hacen que germine. En el caso de los guisantes hay una curiosidad que me gustaría explicarte y es que algunas variedades en su proceso de deshidratación se arrugan, pero otras no. Y esta es una característica de la que ya se dio cuenta Mendel cuando estudiaba estas plantas. Y este hecho le llevó a unos descubrimientos genéticos que aún hoy en día se siguen investigando y profundizando sobre ellos. Pero volviendo a nuestras semillas de guisante. Cuando esta semilla entra en contacto con el agua, sale de su proceso de hibernación. Si la semilla absorbe agua rápidamente, la germinación tiene lugar rápidamente y viceversa, lo cual nos lleva a pensar cuánto tiempo deberíamos remojar una semilla. Las recomendaciones más habituales van entre 4 y 48 horas. 24 horas suele ser lo normal para quitar las arrugas de los guisantes y más de 48 horas suele dañar la semilla. Mi recomendación es que uses agua sin cloro para remojar todas tus semillas, ya que asociadas a ellas van toda una serie de microorganismos que vamos a dañar con el cloro del agua. Cuando sembramos una semilla directamente en el suelo, esta tiene que tomar el agua de él y solo podrá hacerlo por aquellas partes que estén directamente en contacto con el suelo, con lo cual la germinación es más lenta. Existen pocos estudios hechos al respecto de remojar las semillas, pero he encontrado uno de 1920 hecho con guisantes y judías remojados en periodos de 24 a 72 horas. Este estudio apuntaba que las semillas germinan mejor cuando se remojan, pero que su desarrollo posterior se ve gravemente afectado. En el caso concreto de los guisantes se veía que 3 semanas más tarde de haber germinado, el 72% de las plantas no remojadas que habían germinado las semillas sin remojar seguían vivas. De las que habían estado unas 48 horas en remojo, solo sobrevivía el 40% y a partir de las 72 horas en remojo, apenas un 20% de las plantas seguían vivas 3 semanas después. ¿Qué hacemos entonces? ¿Remojamos o no remojamos? He encontrado que la Universidad de Michigan recomienda remojar durante 24 horas. La de Minnesota, en cambio, recomienda no hacerlo. Así que no parece haber un consenso al respecto. De hecho, la mayoría ni se pronuncian. Lo que sí es cierto es que las semillas remojadas germinan más rápidamente. Y este es un experimento que puedes llevar a cabo en tu casa muy fácilmente. Simplemente tienes que poner unas cuantas semillas sin remojo, otras ponerlas sobre una superficie húmeda, lo ideal es sobre un plato, poner una servilleta húmeda y dejar las semillas encima y unas terceras semillas sumergirlas completamente en agua. Al cabo de pocos días verás que las que habían estado en remojo germinan rápidamente, a continuación lo harán las que tenían un contacto con el pañuelo húmedo y por último las que estaban completamente secas. Hasta aquí todo bien, pero a partir de aquí es donde viene el mito. Suele pensarse que si las semillas germinan más rápidamente, también van a crecer más rápidamente y por tanto la temporada de cosecha será más grande y tendremos mayor producción. Pues esto es totalmente falso. Lo puedes comprobar fácilmente en casa. Si estos 3 grupos de semilla que has germinado por separado los plantas, al cabo de poco tiempo verás que su crecimiento se iguala.
E incluso puede que notes que las plantas que han estado remojadas, las semillas que habían estado remojadas, sean algo más débiles y más sensibles a enfermedades. Mientras estaba estudiando este tema me surgió una duda, que es, ¿importa la temperatura del agua cuando remojamos una semilla? Únicamente he encontrado un estudio, aunque es con soja, al respecto. Y es que si remojamos la semilla con agua fría, en torno a unos 5 grados, los resultados son muy diferentes que si lo hacemos con agua caliente. Con caliente me refiero a una temperatura aproximada de 25 grados. Cuando las semillas germinan en agua fría, tardan más y además se observa una mayor mortalidad en estas que en las que han germinado con agua caliente. Como conclusión, podríamos decir que remojar las semillas hace que germinen más rápido, no por ello van a crecer más rápido ni vamos a aumentar la cosecha, y si lo hacemos con agua sin clorar y ligeramente caliente, a unos 25 grados, vamos a tener mucho más éxito en la germinación. Eso sí, las semillas germinadas en remojo van a ser más sensibles a enfermedades. No existen estudios que nos expliquen por qué sucede esto, pero sí que todo apunta a que está relacionado con el hecho de haber sido remojadas. Internet está lleno de usos que puedes darle a las pieles de plátano. Que si enterrarlas en una maceta o al pie de un árbol para aportarles potasio, o hacer una infusión con esas pieles de plátano para hacer alguna especie de fertilizante. La verdad es que los usos que se proponen son muy variopintos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo ello? Sabemos que las pieles de plátano son materia orgánica, que la materia orgánica es buena para las plantas cuando se descompone, pero ¿qué tienen las pieles de plátano? ¿Son mejor materia orgánica que otros tipos? Hay quien afirma incluso que la piel del plátano es mucho mejor que el propio fruto. ¿Pero qué datos respaldan estas afirmaciones? También he visto en algún lugar que hay quien afirma que el plátano tiene un 42% de potasio. ¿Estamos hablando de las pieles secas o húmedas? ¿Y qué estudios respaldan estas afirmaciones? Sabemos que las pieles de plátano tienen alrededor de un 80% de agua. Así que cuando nos referimos a un 42% de potasio, ¿a qué nos referimos exactamente? Porque 80 y 42 suman más de 100. En química se describen los contenidos de un producto en su peso en seco, y así es como yo te los voy a explicar. He consultado unas cuantas tablas nutricionales que dicen que la cantidad de proteína que contienen las pieles de plátano es de media un 3,5%. La mayoría del nitrógeno se encuentra contenido en estas proteínas y de hecho el contenido medio de nitrógeno por proteína se considera que es un 16%. Así que de este dato podemos deducir que la cantidad de nitrógeno que contienen las pieles de plátano es del 0,6%. En estas mismas tablas encontramos un contenido de fósforo y potasio refiriéndose a potasa y a fosfatos. Como estas son dos moléculas que pueden asimilar las plantas, no hace falta hacer ningún tipo de conversión. Así que de estas tablas nutricionales podemos deducir que el NPK de las pieles de plátano es de 0,6, 0,4 y 11,5. Eso sí, se trata de pieles húmedas. Como te dije antes, yo te voy a hablar de cómo se habla en química, que es en peso seco. Así que como aproximadamente el 80% del contenido es agua, solo una quinta parte de todo esto es NPK. Es decir, el NPK de las pieles de plátano secas se nos quedaría en 0,1, 0,1 y 2,3. Para que te hagas una idea, el NPK de un compost bien maduro es de 1,1,1 y no se considera que un compost sea un fertilizante, así que muchísimo menos las pieles de plátano. Para que alguna sustancia se considere un fertilizante debe de tener una proporción determinada entre carbono y nutrientes, si no, cualquier materia orgánica podría ser considerada fertilizante. ¿Y tienen más cantidad de potasio que la media de las plantas? Pues no. De hecho, si coges el NPK de un tomate o de una patata, tienen una cantidad de potasio muy similar. También he encontrado alguna otra serie de mitos que hablan de propiedades maravillosas de las pieles de los plátanos, como que resucitan plantas y cosas por el estilo, pero como no hablan de ninguna molécula en concreto, es muy difícil de investigar al respecto.
Lo que sí sabemos es que la ciencia no parece haber descubierto que las pieles de plátano tengan ninguna propiedad que las hagan especiales más allá de ser materia orgánica. Hay algunas recetas con algunas variaciones que nos hablan de cómo hacer un té de pieles de plátano. Suele consistir en dejar las pieles de plátano en remojo en agua durante unos cuantos días. Según el autor, puedes dejarlas en agua fría o en agua caliente o cocer las pieles de plátano en agua. Hay diversas versiones de lo mismo. Sea cual sea la técnica seguida, al final siempre se descompone un poco de esa piel de plátano y el potasio justamente no está muy fuertemente ligado y algo suele pasar al agua. Pero la mayoría de nutrientes y la mayoría de potasio va a quedarse en las pieles de plátano. Si riegas con este té de pieles de plátano, pues tus macetas o tu huerto, pues algo de materia orgánica vas a estar aportando, daño no les vas a hacer, pero no pienses que estás aportándoles una gran cantidad de potasio. En cuanto a enterrar esas pieles de plátano en una maceta o cerca de un árbol, pues yo te recomiendo que no lo hagas. Ya sabes que a nosotros no nos gusta remover el suelo si no es necesario. Nuestra huerta es sin labrar. Así que excavar un agujero en el suelo para enterrar materia orgánica que se tiene que descomponer, lo único que vas a hacer es dañar la rizosfera de esa planta, de la maceta o de ese árbol. Lo mejor que puedes hacer con tus pieles de plátano es compostarlas. Sí, añadirlas a tu pila de compost. Y si no tienes una pila de compost donde agregarlos, en internet hay algunas recetas muy creativas, como por ejemplo he encontrado una de hacer pulled pork vegano a partir de las pieles de plátano. Muy interesante. Cada vez es más habitual el uso de fertilizantes de algas para nuestras plantas. Pero ¿son estos fertilizantes respetuosos con el medio ambiente? Nosotros te hemos recomendado en muchísimas ocasiones el bioestimulante de algas de Ascophyllum nudosum que tiene Cultivers. Lo usamos tanto en nuestros semilleros como en los trasplantes al huerto con unos resultados espectaculares. Cultivers es un colaborador del canal y por eso ofrece un 10% de descuento en todas sus compras a través de este código de descuento que te aparece en pantalla en su página web. Y es que no solo a nosotros nos da buenos resultados, sino que en el chat del Club de la Semilla a menudo los participantes muestran los resultados tan espectaculares que han conseguido en sus semilleros usando este producto. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es un alga? Pues las algas no son plantas, pertenecen a un reino diferente y aunque hay más de 10.000 especies, solo unas cuantas de ellas se usan pues para cosmética, para alimentación o como fertilizante. ¿Y por qué son las algas interesantes para nuestras plantas? Pues aparte de ser una fuente de materia orgánica, porque tienen unas sustancias conocidas como bioestimulantes. Son sustancias o microorganismos que ayudan a las plantas a hacer mejor sus funciones, como por ejemplo la absorción de nutrientes. Resumiendo, son sustancias que ayudan a las plantas a crecer mejor. Ahora que ya sabemos qué son las algas y por qué son interesantes para nuestros cultivos, queremos saber cómo se obtienen del medio. Existen básicamente tres maneras. La primera y más sencilla es la de recolectarlas en la playa. Obviamente este no es un uso que sea interesante comercialmente, pero si vives cerca de la playa y sabes reconocer los diferentes tipos de algas que pueden llegar a la orilla, puedes recolectarla y hacerte tus propios bioestimulantes. Si quieres que hagamos un vídeo hablándote sobre cómo usar las algas en tu huerto, déjanoslo en comentarios y así más adelante lo haremos. Yo en este vídeo quiero centrarme en si los productos comerciales hechos en base a algas son o no perjudiciales para el medio ambiente. Otra manera de recolectar algas es cogerlas directamente de las poblaciones que crecen salvajes en el mar. Esto representa únicamente un 5% de la producción mundial de algas y además la recolección se suele hacer de manera muy sostenible y respetuosa con el medio. Aunque la manera más habitual de recolectar algas es cultivarlas y esto se hace básicamente de dos maneras. La primera es favorecer la aparición de un banco de algas salvaje y luego con un barco se pasa por encima y se corta únicamente la parte superior, dejando que la inferior quede y se regenere. Y la otra manera de cultivar algas es crear un medio artificial en donde puedan crecer.
Lo más típico es cuerdas, en donde se atan unos ejemplares jóvenes y se deja que se reproduzcan. Y periódicamente se van sacando estas cuerdas del agua, se recolecta la parte superior que ha crecido de esas plantas y de así se obtienen las algas. Esta técnica es muy popular en Asia, en donde se consumen muy habitualmente las algas, pero cada vez está más extendida por todo el planeta. Después de todo lo que te he explicado, ya tenemos información suficiente para desmentir el mito de que los fertilizantes de algas dañan el medio ambiente. Y es que justamente hacen todo lo contrario. Estas granjas de algas, que es lo más habitual en cuanto a cultivo de algas, lo que hacen es crear nuevos hábitats para toda esa serie de pequeños moluscos, crustáceos, pececillos y demás seres vivos que pueden encontrar un nuevo ambiente donde crecer y desarrollarse. Además, todas estas algas que estamos cultivando están fijando carbono de la atmósfera y ayudando a la descarbonización de esta. Y no solo eso, sino que además estamos devolviendo a la tierra todo ese nitrógeno y fósforo que ha sido lavado al poner fertilizantes químicos que han arrastrado el agua y han acabado en el mar. En el mar estas algas lo fijan y al usar esas algas en nuestro huerto lo estamos devolviendo al suelo de donde salió. Las localizaciones de estas granjas de algas son lugares protegidos donde no se puede practicar, por ejemplo, las artes de pesca de arrastre que tanto dañan el suelo y el fondo marino. Así que gracias a estos medios de cultivo de algas se está empezando a revertir parte del daño que se ha hecho en las últimas décadas a mares y océanos. Así que no solo es bueno para tus plantas aplicar bioestimulantes de algas a tu huerto, sino que además estamos ayudando a todo un ecosistema a regenerarse. Espero, como siempre, que te haya gustado el vídeo, que te haya sido útil. Si es así, agradeceré muchísimo que le des al like, que te suscribas al canal y le des a la campanita para que así YouTube te avise cada vez que publiquemos un vídeo. Y como siempre, nos vemos en el siguiente.